Bueno, compañeros del 71 bis de Messi, espléndida tarde de primavera en Barcelona. Estamos en el centro de Barcelona. Tarde de rúa porque hemos ganado la Liga, pero nosotros nos vamos a ver... Nos vamos a los Cines Malda. Vamos al evento que hace la gente de Nostalgia, que van a revivir la final de Basilea, que hoy hace 46 años que se cumplen 46 años de la victoria de Basilea del Barça, y van a hacer un evento, como os he dicho, los amigos de Nostalgia, súper guapo, primero van a grabar su podcast allí en el cine y luego veremos el partido completo, la final de Basilea. Nada, con mogollón de ganas de ir al evento y nada, final competidísima, 4-3 de final, además una final súper emotiva, primer título del Barça europeo, 30.000 personas desplazadas allí, un movimiento brutal de la afición del Barça. Además, en el 79 se firmó el Estatut de Autonomía de Cataluña, por lo tanto hubo una reivindicación de catalanidad brutal en ese partido. Además, la mujer de Krankel tuvo un accidente y fue bastante emotivo para él, y además fue el último, si no fue el último partido, no recuerdo si es el último partido o casi el último partido de Neskens. O sea que vamos a revivir la final. Vamos a documentar. ¿Qué, Ari? ¿Qué tal? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a ver Basilea o qué? Hoy ganamos. Hoy ganamos. Por fortuna, yo creo. 4-2. Yo creo que hay prórroga. 4-3. Yo creo que hay prórroga. Yo me vuelvo penalti todo. Primer gol de Sánchez. Me traigo la camiseta de la firme. El primero de Sánchez es gordo, el segundo es Asensio. Pues la prórroga el segundo es Asensio. ¿no? El segundo es Asensio. Luego viene Krankel y Charly. Son Tente Sánchez y Paco Martínez, que les daremos una calurosa bienvenida. Entonces veremos el partido, un partido que no vamos a hacer spoiler, pero seguro que es con muy pocos goles al ser una final. Y después del partido pues haremos una ronda de preguntas al que quiera. Aquí está dos sabios del fútbol, una persona que es mi familia y el tonto del pueblo. Entonces vamos a hacer una ronda de preguntas, vamos a hacer sorteos donde os vamos a hacer regalitos, además de los que ya podéis coger cada uno con vuestra entrada, pues vamos a ir haciendo sorteos para que tengáis la noche más mágica, y los que reservaron para estar con nosotros, pues luego haremos el tercer tiempo donde seguiremos divagando de cosas que son muy útiles. Entonces, pues, sobre todo, muchísimas gracias por venir. Hay gente que ha venido de muy lejos y para mí es todo un orgullo, y un aplauso muy fuerte para vosotros. Luego os voy presentando. A mi derecha tengo a mi Julito Salinas particular, el hombre que siempre está ahí para rematar todos mis centros. Está el gran Óscar. Mil gracias por venir, Óscar. Buenas tardes a todos. ¡Bravo! Ya sabéis que yo me considero una mera comparsa aquí, el que tiene el conocimiento, la sabiduría y el que trabaja es él. Yo me dedico a empujar, me dedico a como digo siempre, mis vivencias desde exjugador frustrado y malo, y al final es lo único que hago, nada más que disfrutar, aprender y disfrutar con un amigo o un hermano. Tenemos también a otra de las personas que si no fuera por este podcast jamás lo hubiera podido conocer, y la verdad es que me hubiera perdido una gran persona. Viene de Madrid expresamente para esto, y está aquí el gran Jordi Culé Chamberí. Un aplauso para él. Lo que tiene que aguantar Muchas gracias a todos. No merezco otros aplausos, claramente. Os daréis cuenta cuando os lo cuente todo durante el podcast y demás. Pero bueno, primero quería agradeceros a todos vosotros por venir. Yo creo que esta es una iniciativa magnífica que tiene Josep, con el que tenemos la suerte de compartir muchas horas durante la semana, ¿verdad? Porque nunca hace un podcast de estos, podríamos decir, académico, de 35, 45 minutos, ¿no? Él hace podcast de 4 horas, que nos acompañan de lunes a viernes en el coche, camino del trabajo.
Y la verdad es que también es muy importante para mí venir aquí hoy porque está aquí mi padre, el primigenio culé de Chamerica, que sí que pido un aplauso, por favor. ¡Vamos! Que quedarse aquí. Es un tipo que se chupó 2.000 kilómetros en coche desde Valencia a Basilea, cuando tenía 30 años, y a mitad de camino rompió el parabrisas del coche y tuvo que parar en un puebluche, aquellos de ¿dónde era? Aquellos de Alsacia, alguna cosa de esas extrañas. Montpellier, bueno. Quedaba mucho más bucólico lo que yo contaba. Por eso yo hablo y tú eres abogado, te quedas ahí y no dices estas cosas, porque lo estropeas. Pero nada, espero que lo paséis muy bien. Intentaré estar medio a la altura, aunque va a estar complicado. No tengo ni la melena de Óscar, como podéis ver. No tengo los conocimientos de Josep y no tengo una jerarquía de Frederic. Entonces, si tengo que hacer algún tipo de cosas, seguramente será un par de gracias malas, ¿no? No, contigo nunca hay gracias malas, la verdad. Yo muchas veces me siento un privilegiado por poder enseñar cosas nuevas cada semana en los capítulos a gente que sabéis mucho. O sea, ese es mi gran premio. Pero además de Óscar y Jordi, tengo el gran honor, porque para mí, y se lo dije en persona el día que le conocí, tendría que tener una estatua en el Camp Nou al lado de la de Kubala. Y hostia, son mucho, seguramente quitarla de Miro Sans. Seguro. Porque es la historia con patas del Barça, es los 126 años que cumpliremos en noviembre, este señor se lo sabe de cabo a rabo, es una institución y un ejemplo a seguir, y está aquí el gran Frederic Porta. Hola, bona tarda a tothom, benvinguts aquí, és un plaer per mi estar aquí. Y bueno, nada, yo no tengo un no, y menos para el culé o para el Josep. Por lo tanto, como me parece que voy a hablar mucho después, la presentación será muy breve. Simplemente un placer estar aquí. Impresiona que hayan pasado 46 años porque, desde luego, viví la final de Basilea con un sentimiento y una memoria, nunca mejor dicho, histórica, que prácticamente al responder a este encargo, por decirlo así, me ha vuelto a la memoria lo que fue aquella final, aquel Barça, aquel cambio de época y todo lo que signifique, que ya iremos desgranándola. Muchas gracias por venir y encantado de estar aquí. Entonces, pues vamos a empezar con el capítulo, porque empezamos con el podcast y ni más ni menos este es el capítulo 96, así que bienvenidos nostálgicos, bienvenidos a otra sesión de Bondage. Estamos aquí en la sesión más especial, que es en directo con todos vosotros, y vamos a hablar ni más ni menos que de la final de Basilea, una final de Recopa que, como bien decía Frederic, hoy se cumplen 46 años de ella. Yo soy el único de los 4 que no había nacido aún. Eso es culpa de mi madre, que está por aquí. Aunque la voz no lo diga, ¿verdad? La voz parece de un señor de 91. Sí, total, y mentalidad de 100. Entonces, pero la verdad, quería hacer una ronda rápida, porque aquí hay gente entre el público que estuvo en esa final, pero quería hacer una ronda rápida. ¿Qué supone para vosotros? Empezamos por Jordi y acabamos por Óscar, pero ¿qué supone para vosotros ese triunfo de la Recopa de Basilea? Pues mira, yo empiezo desde el punto de vista personal. Yo tenía 4 años, ¿vale? Pero recuerdo que mi padre se fue de casa con 3 locos en un coche y no sabíamos si volvía el martes, el viernes, el jueves o donde fuera. Eso... No, el Puerto no, se fue a Basilea, eso lo teníamos todos claro, ¿verdad, mamá? ¿A que sí? Lo sabíamos, ¿no? Que se iba a Basilea, nos lo dijo. Y luego cuando uno va viendo lo que significó, te das cuenta de que realmente es, creo que lo has comentado en algún podcast, es el primer desplazamiento cívico masivo tras la Segunda Guerra Mundial en Europa. Porque estamos hablando de más de 30.000 personas que se desplazaron desde Barcelona y otros puntos de Cataluña y España para ir a ese partido, independientemente ya de la victoria, que por supuesto siempre te ayuda para recordarlo bien, pero yo creo que socialmente es un evento que los suizos todavía recuerdan. Yo he conocido gente, yo trabajo en entornos internacionales, europeos normalmente, ¿no?
Y cuando he conocido gente de Suiza, sobre todo gente de Basilea, todos, absolutamente todos en Basilea, recuerdan que fueron tomados por una masa de gente alegre, de azulgrana, unos días de primavera en el 78, 79, ¿verdad? ¿No? Entonces, es como una alegría cuando lo comentas, porque yo cuando me encuentro con alguien de Suiza siempre tiendo a preguntarle, sobre todo si me dice que es Basel, digo, pues Basel, pues la primera pregunta ya sabes cuál es. Y yo creo que para mí, independientemente de lo futbolístico, creo que el impacto social que eso debió tener aquí, pero también fuera, fue impresionante. Yo creo que fue el primer título de la transición, por decirlo así, de una cierta transición, no solo política, sino también del fútbol antiguo al fútbol moderno, ¿no? Por decirlo así. A partir de entonces empezó la era de los derechos de televisión, de las reclamaciones de mayor dinero, el cambio drástico de las estructuras y los parámetros del fútbol, y por otra parte también un ligero flash de lo que vendría muchos años después, ¿no? Que es el sentimiento de volvemos a ser ganadores. Ganadores además en una tierra que para la superstición culé era una tierra denostada después de las 2 derrotas de los palos cuadrados en Berna en 61, que significó la caída estrepitosa de todo el montaje por culpa de Miro Sanz y de su quiebra económica, y también la final contra el Slovan de Bratislava, que fue una final realmente maldita porque yo no he visto fallar goles como los que falló el Barça en aquella tarde, un Barça muy mermado además por las lesiones. Cambio Basilea fue también un toque de atención a Núñez, ya en democracia, de decirle: Núñez, no vas a quitar de en medio, no se quita con cualquier producto de limpieza el sentido y arraigo y alma catalanista del club, ¿no? Y el espectáculo de ver ese desplazamiento, la logística que representó, el camino tan épico hasta la final, que también ya saldrá y ya lo comentaremos, ¿no? Y la manera de ganar, la explosión tremenda de júbilo y de identidad en democracia, como queriendo decir: oye, ya estamos en otro contexto, pero seguimos aquí, seguimos siendo nosotros, proyectados hacia el futuro, fue sencillamente maravilloso. También hubo componentes emocionales muy bestias, como la salida de Johan Neeskens del club, ¿no? Que aquello significó una especie de trauma, y que lo pensaba viendo un texto o un tuit que ha hecho mi amigo Martí Perarnau esta mañana, diciendo que el actual, es un Barça sin miedo, ¿no? Y cuando ves la identificación del culé, típico, tópico y medio, con el nuevo Barça, que con este triplete abre como un prólogo de un nuevo ciclo, de una nueva enciclopedia de éxitos que puede ser brutal, recuerdas el cariño que siempre ha despertado en la afición del Barça, la identificación con según qué estrellas de aquel equipo. Y aquel equipo tenía gente como Pello Artola, que era un trabajador de la portería muy solvente, o currantes de la cantera, que en aquel momento la cantera todavía estaba arrumbada contra el rincón, como Tente Sánchez o el mismo Paco Martínez, que hablaremos de todo ello luego. Gente icónica como Charlie Reixac, que parecía incombustible, ¿no? Que todavía era de los pocos con Asensi que no se arrastraba, pero perduraba desde la Liga del 73-74, y dos personajes básicos que son Hansi Krankel, que no merece olvido porque fue uno de los delanteros más brutales que ha tenido el Barça en los últimos tiempos o en las últimas décadas, con todo el episodio que también repasaremos del grave accidente de circulación que padeció su mujer, Inge, y la respuesta popular que fue tremenda, y que Hansi Krankel, ya con 60 y algo, me lo encontré un día al lado del Hotel Ars, con el pelo blanco, y todavía ponía cara de vivo en Barcelona emocionalmente, ¿no? O sea, todavía os debo mucho, ¿no? Y Johan Neeskens, que después también comentaremos alguna anécdota,
pero que era un hombre superado por las circunstancias personales y profesionales en aquel momento, que sintió profundamente ser apartado del equipo en beneficio de otra persona que también llegaría rápidamente al corazón de los culés, como el Simonet, ¿no? Alan Simonsen. Pero en fin, ya anirem parlant, iremos hablando. Entonces, pues, ¿qué supuso para ti? Tú, bueno, tú tenías nada, aún no sabías ni hablar, pero con el tiempo, ¿qué ha supuesto para ti la final de Basilea? Para mí la final de Basilea, a ver, ojalá y estuviera mi padre todavía vivo aquí para contarme qué supuso para él, ¿vale? Pues como he contado algunas veces en el podcast, mi padre era un simple panadero, que su jefe tenía un carnet y de vez en cuando, pues ese carnet lo cedía a alguno y mi padre iba al campo de vez en cuando. Él me hablaba maravillas de Charlie, que lo he dicho muchas veces, pero me hablaba maravillas de Charlie. Esa final para mí ha supuesto el primer título de Núñez, que lo pensamos bien, y es algo importante que te cagas. Pero sobre todo es ese paso de colocar a Barcelona, a Cataluña, al equipo dentro del contexto internacional, ¿vale? Y sobre todo ese desplazamiento cívico, ¿vale? Porque es súper importante el contexto de decir cívico, porque ha habido desplazamientos, cuántas veces no habremos visto hooligans desplazarse, liarla, ¿no? Allí se desplazó un montón de gente, 35.000 personas aproximadamente se comentó, y nada, yo creo que seguramente debe de haber familias que se hayan juntado catalanes con suizos y suizos con catalanes por aquella hermandad que se juntó aquella vez, seguro. Fue el primer ejercicio de ni un papel a tierra. Sí, exacto. Bueno, sería más bien el segundo porque, a ver, yo durante los 22 años que está Núñez y en el Culebrón sean unos 50 años de vida real, yo dejaré el Culebrón como homenaje póstumo porque moriré antes de acabarlo, pero realmente Núñez tiene ciertas cosas buenas. El viaje a Basilea lo idea él porque ya lo intentó con el viaje a la semifinal, donde consiguió que 169 autobuses fueran... No, perdón, eso es en la final. Consiguió que 112 autobuses fueran a la ciudad belga de Beveren, una ciudad de 18.000 personas que se vieron arropados, los jugadores del Barça en esa semifinal, por 2.000 seguidores del Barça, y además los belgas hicieron su agosto. Es tan cívica la movilización de los seguidores del Barcelona a Basilea, es tan cívica que los tenderos de Basilea por la tarde iban a cerrar por los disturbios. Todos recordamos, años 70, empieza el hooliganismo en Inglaterra. De Inglaterra se va traspasando a otros países de Europa. En los años 80 surgen los movimientos nazis dentro de las gradas de fútbol. Entonces, todos estaban asustados ante la llegada de 35.000 personas a una ciudad pequeñita como Basilea, pero finalmente los tenderos mantuvieron abiertas las tiendas y hicieron el agosto. Bueno, es que en la memoria histórica del propio culé quedaba la final del 72 con los Rangers arrasando el Camp Nou, ¿no? Eso fue una, todavía bajo dictadura, pero fue una imagen muy dura de encajar, porque ver a unos hooligans era la primera noticia de la existencia de los radicales, ¿no? Aquí en el Estado español. Sí, y entonces, pues bueno, el culé, a la memoria colectiva del barcelonismo, tomó nota de decir, cuidado, precisamente tenemos que desmarcarnos de esto completa y radicalmente, ¿no? Entonces, pues la final de Basilea, pues como decía Frederic Porta, no es una final donde lleguemos fácilmente. Para llegar a la Recopa, yo lo dudo, porque no creo que haya ningún oyente del podcast que no supiera con conciencia realmente qué era el efecto 2000. Entonces, lo dudo, pero recordemos que para llegar a la Recopa, como mínimo, se tenía que llegar a la final de Copa, porque antes las estructuras deportivas europeas eran diferentes. El campeón de Liga iba a la Copa Europa. La temporada 91-92, donde el Barça gana su primera Copa Europa, es la quinta participación del club en toda la historia. O sea, es que estamos hablando de... Bueno, hay una cosa que me imaginaba que saldría al final, pero tarde o temprano, pero ya la saco yo ahora, ¿no? Me duele bastante
creo que es muy injusta la condición de que a cierta generación el barcelonismo la tilda de levantar recopas, ¿no? A checar recopas, ¿no? Totalmente. No jodamos. Es que, a ver, había 3 competiciones, ¿no? Las 3 competiciones está claro que era para el campeón exclusivamente de la Liga, para el campeón exclusivamente de la Copa de cada país y después la Copa de la UEFA, que era, bueno, a ver, quien quiera participar en la clasificación, digamos, de segundo, tercero, cuarto, pues tira, que te vas y tal. Pero eran, a ver, estamos hablando de competiciones pre-negocio, pre-fútbol entendido como absoluto negocio y distracción y goce de audiencias televisivas. Esto era de otra época. A mí, por ejemplo, cuando el Barça le dice no, eso de la Copa de Ferias, cuidado con la Copa de Ferias. O sea, que vale que en un arranque lento, porque los medios de locomoción se transforman, la gente pierde el miedo a pesar de su perga y de otras calamidades, ¿no? Pero pierde el miedo y se facilita el desplazamiento aéreo entre ciudades, pues crecen nuevas competiciones, crece nuevo acercamiento, los políticos del mercado común de la época ven que el deporte puede aproximar naciones y lo explotan por ahí, y el Barça gana 2 veces la Copa de Ferias y la Copa de Ferias vale la pena, y el Barça gana la última Copa de la UEFA contra el Leeds, que era el primer campeón y el último. O sea, todas esas cosas no merecen ser aparcadas en un rincón como copas de segunda categoría. O sea, de la misma manera que es imposible comparar fenómenos de diferentes épocas por la evolución que ha sufrido el fútbol, pues también hay competiciones que merecen un respeto, entre ellas la Recopa. Y los condicionantes emocionales de esa Recopa en concreto la hicieron absolutamente única, por decirlo así. Primero, porque en octavos de final, y lo recordaréis los más veteranos, hay un enfrentamiento con el Anderlecht que es sonadísimo. 3-3. O sea, ya hablamos de esto, porque si no me enrollo como las persianas. Nosotros aprendemos, tú dale. No, tenéis que contarme. No, yo no sé. Aquí hemos venido todos por ti, ¿eh? En ese sentido, Frederic, tío, yo te diría que como un niño en el Madrid, un culé en el Madrid de los 80, te puedes imaginar lo que... Sí, claro. A mí me mantenían en el debate de las copas y las recopas. Sí, claro. Y yo iba a todas las que podía. Yo fui la primera de todas, mi primer título. Yo gané un título a los 5 meses de ser culé consciente, que fue la Copa del 81. Antes me secuestraron delante de los centros, pedimos una liga, pero no ganamos un poco, ¿no? Y ganamos varias recopas, la del 82, luego la del 89, la Copa del 88, que fui de los 4 gatos que fueron, aquí uno y el señor de allí, 2. ¿Vale? Mantuvieron mi capacidad de, por lo menos, oye, desde evidente la inferioridad respecto a lo que ganaba el Madrid en aquellas épocas, domésticamente, digámoslo todo, ganando UEFAs por el medio. Para mí las recopas significan mucho, y yo soy una seca recopas muy orgulloso. Sí, es que hay que serlo, pero, a ver, siempre digo, no quiero irme por recovecos teóricos, ¿no? Pero siempre digo que desde la muerte de Vázquez Montalbán hace ya 22 años, al Barça le falta teoría, ¿no? Y a mí me falta la teoría y estudiar bien y explicar el fenómeno del barcelonismo bajo el franquismo, todavía, y en los primeros años de democracia, el barcelonismo cómo se sentía en el Estado español, que era indisoluble de un sentimiento democrático. Los culés que practicabais la religión fuera de Cataluña, o incluso de los países catalanes, bueno, lo hacíais por una comunión de intereses democráticos y de aspiraciones a la libertad, que desde aquí no supimos ver en su momento, ¿no? Incluso y que ahora tampoco. Ya, pero incluso ya en la libertad, porque yo ya soy un hijo de la democracia, yo nací 6 meses antes de que muriera Franco, clavaos. ¿Vale? ¿Qué noche? ¿Qué noche? La noche que echaron a Rinus Michels. Mi santa madre, que también está aquí, me sacó por allá por los bajos a las 7 de la mañana que echaron a Michels. Pues incluso para mí, ya que soy un niño en la democracia y demás, vosotros pensad, los que habéis vivido aquí en Cataluña, que es que yo no veía un partido de competición europea del Barça ni para Dios. Porque se ponían los del Real de Madrid. Sí, claro que sí.
pero en TV3 ya a partir del principio de los 80 ya vosotros lo veíais, pero por ejemplo yo Kaiserslautern, el partido de Kaiserslautern, el de vuelta, el de ida sí se retransmitió, más me acuerdo que por las autonómicas, ¿no? Por todas, ¿no? Pero el de vuelta, como entonces había que pagar, me imagino que derechos por el partido, no por la competición, nadie los compró fuera de Cataluña y yo lo tuve que oír pegado a la radio y saltando con el gol, que salté de rodillas mi madre se acordará. Salté de rodillas en la mesa del salón y me echaron a zapatillazos. Abajo, marcó Vaquero, pegué un salto y salté encima de la mesa. Encima de la mesa de rodillas, a punto de cargarme la mesa, la lámpara y todo. Me echó la Guardia Civil a zapatillazos de aquel entonces, pero yo no pude ver aquel partido. Y tantos otros que no he podido ver. O sea, yo quizás hasta 2 minutos en la calle. 96, 97, yo no veía los partidos de competición europea del Barcelona. Eso es una cosa que no sé si todo el mundo es consciente aquí. No, es que eso es, ¿no? El sentimiento de fe o de comunión en una causa que no conoces, que lo haces casi por fe, ¿no? Y eso, o sea, yo recuerdo en mi infancia, y eso está muy claro, ¿no? Que empezabas a conocer mayoritariamente un deporte muy atractivo que se llamaba baloncesto y lo asociabas al Real Madrid. No veías jamás ni al Barça, ni a la Peña, ni al Picadero, ni a Estudiantes, ni al CAS de Bilbao, ni a nadie. No veías a nadie más que el Madrid. Y eso, entre muchísimos otros argumentos, demuestra que y no me voy a meter por aquí porque soy precisamente de los periodistas que jamás ponía al Madrid como referencia, ¿no? Pero que el Madrid es un club-estado, es una evidencia tan brutal que llevamos 72 años igual. Y lo que me maravilla es que haya gente que se maraville y se espante y se ponga muy nerviosa cada lunes o cada día después del partido porque el equipo-estado ha sido favorecido al bueno. Antes decía Frederic que se denostaba una serie de seguidores con el mote de achicar copas, de levantar recopas. También decía que los gobernantes europeos se habían dado cuenta de la importancia del fútbol. Por desgracia para nosotros, el gobernante que había aquí, elegido democráticamente por todos en el 39, también se dio cuenta de ello. Y bueno, realmente el término de levantar recopas, yo estoy con Frederic, además lo hablamos en privado él y yo, de que tiene mucho más mérito. Yo al fin y al cabo, yo nací en el 84, yo mi primera temporada, porque soy una persona talismán que me ha acompañado la suerte durante toda mi vida, mi primera temporada con Conciencia es la 90-91 y ahí empieza el carrusel de títulos para personas. Nosotros hemos narrado en el Culebrón la década de los 60. En los 60 se ganan 3 copas, que son en el 63, en el 68 y la Copa de Ferias del 66. Eso es todo, amigos. Y bueno, la venta de las Cors. Y la venta de las Cors. Ese fue mi primer título, eso tengo que decirlo. Lo hemos narrado de tal manera que yo, los que hayáis escuchado todos el podcast, ojalá que todos los que estéis aquí lo hayáis escuchado, ha habido capítulos que de verdad yo los he sentido como si estuviera dentro del todo. Y tanto que habláis del tema de levantar recopas, achacar recopas, a ver, yo no lo considero un término malo, ¿vale? En su día era peyorativo. Vale, que fuera peyorativo en su día, vale, pero ahora, joder, cualquiera de los clubes que hay ahora mismo, el Betis ahora mismo se ha metido en la final de la Conference y están flipando. Y es una competición, si decimos que la UEFA es lo segundo, tercero y cuarto que entren ahí como sea, que es la Conference, octavo y noveno, venga, va. Y gastaos dinero porque además es que beneficio económico yo creo que tienen poco, ¿vale? Entonces, lo que vivimos contado en los 60 fue una auténtica barbaridad y hasta que llegó el Mesías, el profeta, el que le faltó ser balón dentro del barcelonismo, ha sido una auténtica pasada. Y bueno, es una auténtica locura todo lo que estamos viviendo ahora mismo. Les voy a recordar las alineaciones, aunque las han visto solo impresionadas en los rótulos. Van a ver con el interior del pie, pero se aprovecha de que Carrasco se lleva a los dos defensas. Efectivamente. Estamos llegando ya a ese minuto 4 y medio. Estamos ahora de la segunda parte de la prórroga. En este momento ya vencía el Barcelona en Basilea por 3-2. Se acariciaba por fin un gran título europeo. El Barcelona, que había conquistado 3 copas de feria, había intentado una vez
Ganar Bien la Copa dado, de bien Europa en el dado. año 61 no Vamos, pudo. va. A finales de los 60 otra vez Vamos, Lobo. la recopa. Y aquí está la jugada del gol. Nesken le ha dado un maravilloso balón a Carrasco. Vean qué sensacional jugada de un chaval de apenas 18 años. ¿Cómo se llevan los dos defensas, Carrasco, Cranky, el público de alegría. El campo era bueno, era Claro. Fíjate la jugada, lo que tú has dicho, un chaval de 18 años, Hacer lo que hace, tener esa frialdad. de aguantar la entrada de dos. Cuando ve que viene el segundo defensa por él, Cranky está muy listo, se va también. Además, mira cómo le mete el balón por debajo con el interior del pie. Eso lo vamos a ver mejor en una toma detrás de la portería. Por dónde entra el balón, pero qué habilidad, Se la qué mete suavidad. muy bien. Aquí ya sí que lo veías. Sí, aquí lo veía. Ahí lo Aquí, veíamos aquí todos. vamos ya. aquí vamos a ver Sí. cómo coloca la pelota Cranky mejor desde esta toma. Fíjate cómo viene el segundo defensa a buscar a Carrasco y es el momento que el Lobo levanta la cabeza, se la pide a Kranken y casi al primer toque se la da, no espera. Pero el Cranco está bastante esquinado, Sí, la falla. Justo por debajo del brazo. Que vuelve a llevar la pelota, se acaba ya perdiendo, pero ahí perdió otro medio minutillo. Perdón. Estábamos casi con un minuto de descuento, el árbitro descontó aproximadamente 1 minuto y 10 segundos, con lo cual creo que en esta jugada ahí. Ahí que nos daba la frente, Fútbol Club Barcelona. Este era que yo decía. Por una masa de socios impresionante, sin par en el mundo, como representa. Mucho más rápido en la prueba esta. Qué físico, macho. Madre mía, qué cansado, estamos cansados. Esto ocurrió, ¿sabes? Y aún todavía somos nosotros. Casi 45 años. Y aún mira que estamos todavía frescos con ganas, con sentimiento y estas cosas. Yo solamente quería, perdona que fui alcalde un tiempo y tengo la... Espera un momento. Así no te falta, no te falta. Coge el micro. No, coge el micro. No, simplemente esto que lo más bonito de todo esto y el gran recuerdo es que realmente el otro día en LinkedIn me preguntaron que cuál creía yo que era el premio mayor, si era una medalla olímpica, si era un mundial de fútbol. Y claro, al final llegué a una última conclusión. Al principio, el éxito de la Serie A se da a todo el staff técnico y a todo el equipo. Pero ¿quién se olvida de esas 30.000 personas que Totalmente. están allí? ¿Quién se olvida de esas 30.000 personas que han hecho ese viaje? Una alternativa. ¿En qué condiciones? Una alternativa y segunda alternativa. Pero después surge 1 millón de personas que estaban esperando ese momento. 1 millón de personas que se dice muy pronto. 1 millón de personas que estaban en sus casas, en sus calles, en esto, con una ilusión enorme de que el Barcelona, tanto social, políticamente, socialmente, etcétera, etcétera, que ese 1 millón de personas sale allí. Entonces llegué a una conclusión de que el éxito final atribuido a ese 1 millón de personas, que yo creo que también estamos incluidos todos nosotros que estamos ese 1 millón de personas. Ese millón de personas que nos vino, como hoy por ejemplo, Total. salieron a la calle cuando nosotros llegamos. Ese 1 millón de personas fue toda esa gente que desde el aeropuerto hasta que fuimos al estadio y luego nos fuimos al ayuntamiento, a la Plaza San Jaume, pues estuvo con nosotros. Más la inmensa mayoría o muchísima gente también fuera del país que también estuvo con nosotros. O sea, que creo que fue para mí y para todos un antes y un después en este club.